pájaro me muero, necesito libertad. Abre puerta y cerrojo que me des la luz del sol, que están ciegos ya mis ojos de tinieblas y dolor. Por mi madre yo te imploro y te lloro, que no pienses más en mí. No te quiero, no te adoro y no sirvo para vivir en esa cárcel de oro. En su obra El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, publicada en 1872, Nietzsche va a analizar el origen de la tragedia, así como los aspectos generales que han dado lugar al origen de la cultura occidental. Nietzsche sostuvo que los griegos presocráticos, es decir, los filósofos presocráticos anteriores a Sócrates, se habían dado cuenta de que la vida era puro cambio, puro devenir, puro movimiento, y por ello era algo difícil de explicar, algo inexplicable que nos resultaba incluso a veces trágico o terrible. Sin embargo, dice Nietzsche que los griegos presocráticos no cayeron por ello en el pesimismo, ni tampoco rechazaron esta vida como puro cambio o como puro devenir, sino que lo que hicieron los presocráticos fue utilizar las representaciones artísticas para hacer la vida soportable. Y para ello recurrieron a dos fuerzas opuestas, Apolo y Dionisos, lo apolíneo y lo dionisiaco respectivamente. Lo apolíneo toma su nombre del dios Apolo, que es el dios que representaba el ideal de la belleza, de la luz, de la juventud, de la armonía, de las formas acabadas, de lo racional, etc. Para Nietzsche, esta fuerza apolínea quedaba representada tanto en la arquitectura como en la escultura de la Grecia clásica, debido a estas formas acabadas y armónicas. Y según Nietzsche, esta fuerza apolínea o esta visión apolínea es la que ha prevalecido en la filosofía occidental a partir de Sócrates y sobre todo de su discípulo Platón, porque recordemos que lo apolíneo representaba la razón, lo racional, ese lado racional o esa parte racional de los seres humanos. Y lo dionisíaco toma su nombre del dios Dionisos, que representaría pues el ideal de la desmesura, de lo caótico, de lo tenebroso, de lo irracional, de lo instintivo, del arte inacabado, etc. Dionisos, recordemos que es el dios del vino y de la celebración excesiva de la vida. Y para Nietzsche, esta fuerza dionisíaca o este espíritu dionisíaco representaría pues a ese hombre que no necesita refugiarse ni en lo ordenado, ni en lo armónico, ni en lo racional para poder vivir. Y esta fuerza dionisíaca o esta visión dionisíaca quedaría representada para Nietzsche en la tragedia, tanto en la música como en los cultos mistéricos o en las fiestas populares. Entonces, en definitiva, mientras que el espíritu apolíneo o la visión apolínea representaría el lado más racional del ser humano, el espíritu dionisíaco o la visión dionisíaca representaría ese lado más irracional o ese lado más instintivo que predomina también. Para Nietzsche, la grandeza de la cultura griega anterior a Sócrates, es decir, de la cultura griega presocrática, radicaba en que habían conseguido una armonía entre estas dos fuerzas opuestas o entre estas dos visiones opuestas, es decir, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ya que Apolo no podía vivir sin Dionisos y Dionisos no podía vivir sin Apolo. Sin embargo, esta armonía entre estas dos fuerzas opuestas, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, se rompió, dice Nietzsche, con la llegada de Sócrates y de Platón, porque lo que hicieron tanto Sócrates como Platón fue someter la vida, que estaba representada en lo dionisíaco, a la razón, que estaba representada en lo apolíneo. Entonces, al someter la vida, lo irracional, a la razón, rompieron esta armonía que se había creado en la cultura presocrática. De este modo, dice Nietzsche, cuando tanto Sócrates como Platón rompen esta armonía, esta unidad que había en la Grecia presocrática entre lo apolíneo y lo dionisíaco, sometiendo la vida, los instintos, lo irracional a la razón, se rompe esta armonía, esta unidad que habían creado los filósofos presocráticos y se inicia, dice Nietzsche, la decadencia de la cultura occidental. A partir de este momento, la cultura occidental puso el mundo real del devenir en función de un falso mundo estático, es decir, que no se movía, y suprasensible, es decir, que estaba más allá de este mundo que podemos percibir a través de los sentidos, de este mundo que podemos ver, en el que vivimos. Y al poner este mundo real del devenir en función de ese otro mundo estático y suprasensible, pues convertían la auténtica realidad, el verdadero mundo, en copia
de pues una realidad mucho más verdadera, todo entre comillas. En resumen, esa unidad o esa armonía que existía en la Grecia presocrática entre lo apolíneo y lo dionisíaco se rompe con la llegada de Sócrates, se consolidará con el platonismo, con esa distinción que realiza Platón entre mundo sensible, mundo inteligible, lo va a continuar el cristianismo y alcanza hasta la propia época de Nietzsche, que es una época marcada por un dogmatismo racionalista, es decir, por la imposición de la razón, que es completamente opuesta o diametralmente opuesta a ese lado instintivo, ese lado vital. Entonces, Nietzsche, frente a la inteligencia como valor supremo, que lo que busca es conceptualizar, es decir, encerrar en conceptos para descubrir aquello inmutable de las cosas, es decir, todo aquello que no cambia, lo que va a hacer Nietzsche va a ser defender o afirmar la vida como puro devenir, como puro cambio, como puro movimiento. Y para emprender esta tarea, Nietzsche lo que va a hacer va a ser destruir o criticar todos los valores racionales que han dominado en la cultura occidental, porque estos son totalmente opuestos a ese lado instintivo, a ese lado vital de la propia vida.